Doctor Javier Garceche, más allá de las recomendaciones permanentes del municipio, este fin de semana se han visto muchísima gente en las plazas y lo que llama la atención, la cantidad de gente sin barbijos, tomando mates, algo que genera mucha preocupación y también indignación en aquellos que tratamos de cumplir con todas las recomendaciones. La reglamentación es clara y básicamente tiene un fundamento y una esencia que no sé si la gente ha logrado entender. Villa Constitución tiene 60.000 habitantes y de antes de la pandemia, y hay que decirlo, y durante la pandemia, si nosotros tenemos la cantidad de gente incumpliendo como ayer, en la que nos hemos desdoblado en los esfuerzos, con más de 30 operativos, actas de notificación de acciones penales y demás, si no hay autocontrol de la gente, es imposible, materialmente no tenemos ni policía, ni gendarmería, ni inspectores, ni prefectura posible que haga viable el cumplimiento de las normas. Esto funciona con la toma de conciencia. Es imposible, la gente sabe que no se puede estar en las plazas, la gente sabe que las reuniones tienen, bueno, ahora están prohibidas por el decreto del presidente, pero sabe que no puede haber más de 10. El día sábado, Víctor, en calle Güemes, 2600, había 42 personas en una reunión familiar con una cantidad de alcohol descomunal. Y actuó la Guardia Rural, la GUN, la Guardia Urbana, con la Gendarmería Nacional. Otros tantos operativos de la policía. Sumale los controles de ingreso, sumale que hubo allanamientos, sumale que se esclareció el hecho de robo violentísimo en Barrio Neumann. Pero si esto no hay una toma de conciencia de la gente, no funciona. No hay operativamente cantidad de empleados municipales y de policía, y de gendarmería y prefectura suficiente. Javier, ¿el municipio a través de sus inspectores estuvo recorriendo las plazas el fin de semana? Más de 40 actuaciones puntuales que se tradujeron en 40 notificaciones de acciones penales por el artículo 202, 205 y 239 del Código Penal. Específicamente, además de la reglamentación nacional, el gobernador de la provincia emitió un decreto por el tema de barbijo. Y de esos hay más de 1.200 actuaciones labradas. Javier, por el control del uso del barbijo, ¿ahí está a cargo del municipio, de la policía? Toda la reglamentación de prohibición que el gobernador emite va dirigida a la fuerza de seguridad. Nosotros colaboramos con la fuerza de seguridad poniendo nuestros inspectores porque un decreto del gobernador tiene plena vigencia. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que ser solidarios con nuestras propias fuerzas de seguridad que controlan los ingresos, reprimen el delito, la prevención y además tienen que hacer cumplir la prerrogativa de la pandemia. Es materialmente imposible, es materialmente imposible. Digo, fíjate lo que ocurrió el fin de semana en la Isla del Sol. Una cantidad inusitada de autos que aún antes de la pandemia no había. Yo entiendo, son muchos meses de encierro, entiendo, fue un día hermoso, la gente salió. El intendente está seriamente analizando la posibilidad de cerrarlo, porque es un foco hipotético de contagios, y porque además, vuelvo a repetir, la teoría que teníamos que efectivamente se comprobó. Mientras esté la prefectura en los controles de Isla del Sol no hay incendios que para mí a esta altura ya son intencionales. O casualidad que cada vez que nosotros sacamos la prefectura para pedirle que vaya a cumplir otra tarea de control, en la Isla del Sol hay incendios intencionales. Entonces, digo, si no ponemos un poquito de colaboración los villenses, es materialmente imposible, es materialmente imposible. Además, esta conducta irresponsable de muchos pone en riesgo al resto, ¿no? Lo que genera indignación porque todos estamos cansados de estar encerrados, pero obviamente si hay conducta irresponsable, esto puede hacer que tengamos que estar más tiempo todavía encerrados. No, que es muy posible que después de lo de ayer, y me hago cargo de lo que digo, en 10 o 15 días tengamos novedades. Fue una bomba sanitaria lo de ayer. Ahora, no hay capacidad de control suficiente si no hay toma de conciencia de la gente. Porque yo le diría a aquel joven que sale irresponsablemente a tomar mate a una plaza, que cuando vuelve puede tener un abuelo o una persona mayor, un familiar querido, y se contamina y lo termina contaminando, con el riesgo que tienen las personas de más de 60 años. Entonces digo, si no pensamos en términos solidarios, que esto se hace de conjunto, esto no hay forma de hacerlo individualmente, esto es de conjunto, porque el cuerpo social es uno solo. Si no tenemos conciencia de eso, y porque además tienen fundamentos, nosotros en Villa, en 124 días,
de pandemia, Víctor, y esto hay que decirlo. Los primeros 10 casos fueron contactos directos de gente que vino del extranjero. Del caso 10 al caso 27 fueron contactos estrechos por temas familiares. Eran 3 o 4 familias circunscriptas a eso. Entonces digo, no hemos tenido un solo contagiado en una panadería, en un supermercado, en un kiosco, en un bar, en una parrilla, en un club. Buscá los antecedentes que quieras. Todos los contagiados, y en la provincia y en la nación, por eso el decreto del presidente, fueron a través de las reuniones familiares. Usted habla del decreto del presidente. ¿Qué opina? ¿No es muy general el decreto del presidente, teniendo en cuenta que Villa, que tiene 60.000 habitantes, tuvo un solo caso antes de ayer? O sea que, de acuerdo a la proporción de gente y de casos, no es lo mismo que en Buenos Aires, digamos. No, pero vuelvo a repetirte lo que te decía. Nosotros los primeros 10 casos con 2 personas lamentablemente fallecidas, de las cuales una era mi amigo, Carlos Giuntoli, fueron primeros casos importados que vinieron de Europa, o el caso de Carlos de contacto con gente de Europa dentro del país. Del caso 10, que transitamos 43 días sin casos, al caso 27, fueron por contactos estrechos familiares. Vuelvo a repetir, acá nadie se contagió en los bares, acá nadie se contagió en un club, acá nadie se contagió en un gimnasio, ni en una panadería, ni en un almacén. Son los problemas de las reuniones familiares, porque existe lo siguiente, hay una relajación natural en la reunión familiar que no existe en el comercio. Cuando usted acude a una parrilla o va a un gimnasio, amén de que son estrictos los protocolos que los propietarios hacen cumplir, porque son estrictos, hay una especie de autocontrol a partir de que te está mirando tu semejante, otro que está ahí. Entonces nos controlamos porque nos sentimos observados. En la reunión familiar no. En la reunión familiar no existe todo eso. En la reunión familiar hay un desorden que tiene que ver con que nadie está con barbijo, que no se respeta la distancia. Y vuelvo a repetir, los casos de Villa responden a eso. Javi, ¿qué va a pasar con el tema de, por ejemplo, los artistas, los que hacen arte, que se juntan a ensayar? Hablo de teatro, de músicos y eso. No, a ver, nosotros estamos en fase 4 de distanciamiento. Lo que hace el presidente de la República en todo el territorio nacional de la que acusaría es suspender las reuniones familiares. El resto de las actividades en Villa Constitución están en la fase 4 autorizadas, sujetas a los protocolos de cumplimiento de cada una de esas actividades. Porque nosotros tenemos, en términos epidemiológicos, una situación como provincia, más allá de que se empeoró Rosario, mucho más ventajosa que el AMBA. Y dentro de la provincia, como ciudad, tenemos ventajas en cuanto a la cantidad de habitantes y casos recibidos, mejor que otros lugares. Villa Constitución no fue bajada de fase por la disposición del presidente. Lo único que apunta es a las reuniones familiares, pero no es solamente en Villa y en Santa Fe, es en todo el territorio nacional. Santa Fe tiene distanciamiento y Villa Constitución tiene fase 4, inclusive comparado con otras ciudades, y quizá hago mal de decirlo porque puedo generar, digamos, algún relajamiento. Estamos en condiciones óptimas porque la gente ha hecho un enorme esfuerzo y yo le estoy profundamente agradecido a la gente de Villa Constitución. El problema está dado en que esto tiene que ser con la totalidad de la gente, no es que algunos pueden cumplir, una gran mayoría, y otros no. Voy a dar el mismo ejemplo que dio el gobernador Kicillof. Si a nosotros estos casos nos hubieran agarrado en enero, nosotros teníamos una cantidad X de camas de terapia y de respiradores. Hoy tenemos una cantidad superior. Este esfuerzo, si no estamos, es porque lo ha hecho la gente, pero vuelvo a repetir, no vale la pena que lo haga Eduardo, que lo haga Víctor, que lo haga Garceche. Lo tenemos que hacer todos. ¿Qué pasa con el parte de prensa que sale esta mañana desde el municipio que indica que a toda persona que viaje a Rosario, cuando vuelva tendrá que padecer 14 días en cuarentena? El tema es así. El decreto 680 del gobernador, ya teníamos los ingresos y egresos de santafesinos en el resto de la provincia, que es el 647. El 680 lo que hace es, no solamente para los villenses, el 680 lo que hace es definir las relaciones del resto de la provincia con Rosario, ¿bien? Con la ciudad de Rosario. Entonces ahí tenemos que analizar dos facetas. Rosarinos en Villa, villenses en Rosario. Si es de carácter esencial, ejemplo, trabajadores rosarinos de tribunales que vienen a Villa Constitución, o casos de gente de Villa Constitución que va a trabajar todos los días a la ciudad de Rosario, entiéndase bien, cuando retorna el villense que va a trabajar todos los días a Rosario, o el rosarino
que viene a trabajar todos los días a Villa Constitución tiene que ir a meterse a casita, solamente puede salir por alimentos o fármacos. ¿Bien? El segundo caso son las idas esporádicas. Tenemos muchos proveedores, viajantes, rosarinos que vienen a Villa Constitución y una enorme cantidad de gente que va por cuestiones médicas a los efectores públicos o privados de la ciudad de Rosario por análisis por imágenes, diferentes exámenes. En ese caso, cuando retornamos los villenses que vamos a Rosario, o el rosarino que viene acá retorna a Rosario, tiene que guardar durante 72 horas esta misma tónica. ¿Cuál es? Abstenerse de ir a bares, abstenerse de ir a reuniones, las reuniones familiares ya están prohibidas por el presidente, abstenerse de ir a reuniones religiosas, abstenerse de practicar deporte, pesca deportiva, recreativas, artísticas, deportivas con o sin contacto, por 72 horas. Siempre después volviendo al régimen general de la cuarentena. Es muy sencillo, las actividades esenciales están plenamente justificadas de un lado para otro. Nosotros tenemos muchos trabajadores de Rosario que vienen en la empresa Sindar. Hasta ahora también esa misma equidistancia está con San Nicolás. Lo que está vigente es que todo aquel que venga del AMBA a la provincia de Santa Fe tiene que venir con hisopado negativo de no menos de 72 horas de antigüedad. Las reglas están claras y las normas, por lo que me preguntaba previamente Víctor, del gobernador y del presidente, va dirigido a las fuerzas de seguridad. Esto tiene que quedar claro. La municipalidad lo que hace es dar una mano a la fuerza de seguridad porque vivimos en la misma ciudad, porque tratamos de coordinar con nuestros empleados municipales todas esas tareas, porque sabemos que además están desbordados. Hay que controlar los ingresos, hay que controlar el comercio, hay que controlar un montón de cosas, además de las tareas inherentes que es el delito y demás. Además se nos suma el problema de islas, que es bastante grave y en el que estamos trabajando. Bien, entonces digo, si no hay un poco de toma de conciencia, ayer nosotros tuvimos 4 incendios intencionales cerca de Barrio Amelon, en distintos lugares de la ciudad. Si no hay un poquito de colaboración de la gente, es prácticamente imposible poder sostener a 60.000 personas que hace 5 meses que vienen haciendo un esfuerzo enorme.